Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Juan 11:32. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, tome nota en esto, por favor. Al verle, se arrojó entonces a sus pies. Note los protagonistas, por favor. María, Jesús. Se arrojó entonces a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Y dijo, versículo 34, ¿dónde lo pusisteis? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró, por eso los judíos decían: mirad cómo lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron: no podía este que abrió los ojos del ciego. Note por favor la secuencia de eventos. Este que abrió los ojos del ciego, haber evitado también que Lázaro muriera. Entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Note el versículo 40 y quiero que le ponga una especial atención, por eso lo pusimos subrayado. Jesús le dijo: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra, dice acá. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, ven fuera. Note por favor esa secuencia también. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, una evidencia. Diga conmigo: evidencia. Los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadlo y dejadlo ir. Por esto muchos, por esto, es decir, evidencia, tome nota por favor. Por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, dice la Biblia, creyeron. Una de las cosas que yo siempre me pregunté, amado hermano, es cuando uno recibe al Cristo de la gloria en su corazón. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios que nuestro ser es trasladado de las tinieblas a la luz admirable. Sin embargo, a lo largo del evangelio yo he visto muchas personas en ciertos momentos esbozar esa frase, amado hermano, recibiendo al Cristo de la gloria como su Salvador. He visto personas entrar a la iglesia, recibir al Señor Jesús, recibir de Él como su Salvador, y retornar al mundo de vuelta.
Y yo decía, Padre de la gloria, ¿cómo saber cómo aquel individuo que ha manifestado con sus labios recibirte como su único y suficiente Salvador puede tener la certeza clara de que tú has llegado a su vida con un propósito extraordinario para cambiar su entorno? Y el Señor me dijo, cada vez que alguien se encontró conmigo y vine yo a morar en su corazón, y esta es la parte que el Señor me inquietó a trasladar como casa. Cada vez que el Cristo de la gloria llega a la vida de un individuo como tal, tienen que haber manifestaciones específicas del Cristo de la gloria en su vida. En este contexto descrito en el libro de Juan, podemos ver, por ejemplo, mire, que el aparecimiento de Cristo Jesús en este entorno de la palabra provocó un evento muy específico. Es decir, una de las cosas que se manifestaron tangiblemente en la aparición del Cristo de la gloria al momento de llegar al sepulcro es que hubo una evidencia, mire, de que los muertos habían sido libres de sus ataduras y había podido, en este caso, el amigo de Jesús, Lázaro, porque así lo llama la palabra de Dios, el amigo de Jesús, Lázaro, tuvo una evidencia clara de la manifestación y del advenimiento de Cristo a su vida. Y es que la repercusión y la manifestación inmediata fue el hecho de que Él fue resucitado, número uno, y número dos, como consecuencia de esa resurrección, dice la Biblia que ataduras fueron quitadas de sus pies, de sus manos, y vendas fueron raídas de su vista. Dice también la palabra de Dios que como consecuencia, note, esto es lo que quiero yo que usted y yo comprendamos, como consecuencia del aparecimiento de Cristo en el evento, dice la Biblia que mucha gente, mire lo que dice, por esto muchos, no pocos, muchos de los judíos que habían venido a ver a María terminaron creyendo en Jesús. Entonces, la manifestación del Cristo de la gloria en la vida de un individuo produce cambios. Por eso es que nosotros, amado hermano, como un pueblo de Dios, amador de su presencia, amador de su palabra, como un pueblo de Dios que anhela ir de regreso a la casa del Padre, dar esa talla, amado hermano, de poder ser tomados en cuenta como la novia para poder, amado hermano, constituirnos en tal. El advenimiento o el aparecimiento de Cristo Jesús en nuestras vidas tiene que tener evidencias. Es decir, tú y yo, que hoy estamos en el Evangelio, algunos tal vez por espacio largo de tiempo, algunos hemos recibido del Cristo de la gloria hace 25 años, otros posiblemente hace 5, hace 3. Alguien posiblemente hoy pueda tomar la decisión de recibirlo. Quiero decirte que una de las cosas que Dios espera en tu vida y en mi vida es que hayan manifestaciones claras de que realmente el Cristo de la gloria ha nacido en nuestro corazón. No basta solo con decir yo soy cristiano, hijo de Dios, y yo recibí a Jesús como mi único y suficiente Salvador, porque mire, hermano, yo he visto personas entrar y salir de la iglesia, personas que vienen delante de Dios y dicen yo recibo a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Gracias, hijo. Como mi único y suficiente Salvador, entrar a hacer la oración de fe en la iglesia, salir a la calle a seguir chupando. Yo no sé si usted alguna vez ha visto personas que entran a la iglesia, hacen su oración de confesión y cuando salen a la calle regresan exactamente a lo mismo. Entonces uno dice, pero si ya recibió a Jesús en su corazón, ¿cómo es posible que la vieja naturaleza todavía lo siga atrayendo?
Entonces el Señor me decía: Byron, cuando yo llego a la vida de un hijo, siempre debe de haber, de alguna manera, una manifestación de ese encuentro genuino. Tú que estás hoy en las sillas, ¿cómo tú estás seguro que Jesús ha nacido en tu corazón? Una de las maneras a través de las cuales la Biblia nos enseña es que cada vez que el Señor Jesús tuvo una participación en ciertos eventos, siempre hubo manifestaciones específicas y concisas de su advenimiento. Quiere decir que yo, para estar 100% seguro de que Jesús ha nacido en mi corazón, una de las formas que puedo utilizar es aprendiendo a ver los frutos que hay en mi forma de vida. Y la Biblia nos enseña al respecto a esto, mira, amado, es decir, ellos, los que participaron, tuvieron un efecto el cual tú y yo también tenemos que tener manifiesto en nuestra vida, como consecuencia de que Cristo ha venido a morar en nuestro corazón. Quiere decir que una de las maneras a través de las cuales nosotros nos vamos a evidenciar como cristianos es a través de los sucesos que hay en nuestro entorno, a través de la manifestación del Espíritu de Cristo en nuestras vidas. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Yo puedo decir: soy cristiano, hijo de Dios. Yo recibí a Jesús en mi corazón, pero si no hay evidencias de Cristo en mi vida, habría que poner en tela de duda, amado hermano, si realmente ese advenimiento tuvo el efecto que Dios esperaba sobre la vida de cada uno de nosotros. Porque el Señor está esperando frutos en cada uno de nosotros. Pues cada vez que el Señor Jesús apareció, provocó cambios, y la evidencia fue manifiesta como consecuencia de un advenimiento genuino de Jesús en la vida de aquellas personas con las cuales interactuó. Quiere decir que una persona nacida de nuevo, que ha recibido a Cristo Jesús de una forma genuina, va a tener manifestaciones, va a tener evidencia. Si tú has recibido a Jesús en tu corazón, pero no hay evidencias de la manifestación de Cristo en tu vida, quiero decirte que necesitamos acercar la lupa a nuestra forma y conducta para ver qué es lo que está provocando que no haya una manifestación de parte de Él en el advenimiento en nuestro corazón. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Es decir, un cristiano, hijo de Dios, que tuvo un encuentro con Jesús. ¿Cuántos hemos tenido un encuentro con Jesús? Levánteme su mano. Quiere decir que en tu vida deben de haber manifestaciones de que Jesús genuinamente llegó a tu corazón. Y la Biblia nos enseña por lo menos 8 eventos. El 8 es el número de ¿qué? Del reinicio, casuísticamente. Nos enseña por lo menos 8 eventos en los cuales esa manifestación se hizo tangible y a través de la cual nosotros podemos examinar si realmente el Señor Jesús está habitando en nosotros. Porque nosotros podemos decir: somos cristianos, hijos de Dios, pero si no hay manifestaciones y evidencias, ¿será que realmente Jesús se nos apareció? ¿O será que genuinamente el Señor Jesús hemos tenido un encuentro con Él? Porque un hijo de Dios que ha tenido un encuentro con Cristo Jesús tiene evidencias. ¿Cuáles son tus evidencias? Porque si la vana manera de vivir y la vieja forma de vida no ha desaparecido de tu entorno, habría que examinar si realmente Jesús ha llegado a nuestra vida. Porque cada vez que Jesús apareció en la vida de alguien, la transformó. Quiere decir que un genuino hijo de Dios, que ha tenido un genuino encuentro delante de su Rey, va a tener cambios tangibles en su vida. Entonces, yo sé que Jesús realmente vino a mi vida, pastor, porque ahora ya no soy igual. Pero no porque la gente me lo dice, sino porque yo siento en mi corazón ese deseo vehemente, ese deseo ardiente de abandonar la vieja naturaleza y constituirme en un ser nuevo en Cristo Jesús. Entonces el Señor me dijo: cada vez que yo llegué a la vida de alguien, la transformé. Quiere decir que cuando Jesús realmente ha llegado a la vida de un hijo de Dios, van a haber cambios manifiestos en su forma de vida.
Y hay cambios específicos de los cuales la palabra de Dios nos habla en esa línea. Mire, Lucas capítulo 17, versículo 11. Cuando yo me encuentro con Jesús, hay evidencias. Cuando yo me encuentro con Jesús, hay cambios. Y la Biblia nos enseña qué cambios debemos nosotros de poner atención, que deben de ocurrir en nuestra vida, Lili, como consecuencia de un encuentro con Cristo Jesús. Yo puedo decir, me he encontrado con Cristo, pero si no hay frutos dignos de arrepentimiento, si no hay un metanoao, si no hay una metamorfosis, si no hay un cambio interno, si no hay un shuv, si no hay un metanoao, hay que poner en tela de duda si realmente hubo un encuentro genuino. Al final del día, la garantía es tuya y es mía delante de Dios. Cada uno examínese a sí mismo. Y dice la Biblia, mire, ¿qué se produce cuando un hijo de Dios se encuentra con Jesús? Y aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en cierta aldea, note por favor, le salieron al encuentro que dice 10 leprosos, que se pararon a distancia y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro. Le reconocieron. Jesús fue evidenciado delante de ellos, y la palabra de ellos fue: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y dice el versículo 14, mira, Auri, cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y mire lo que dice la palabra del Señor, ahí está subrayado. Y sucedió que mientras iban, ¿qué dice? Una de las evidencias que produce un encuentro con Jesús, para que cada uno se evalúe a sí mismo. Hágame favor, dígale a su hermano, cada uno se examina a sí mismo. Aquí en este aspecto no se vale evaluar al esposo, no se vale evaluar a la amada, a la esposa, a los hijos, a la suegra, al suegro, al pastor, a la pastora, al líder, a nadie. Cada uno a sí mismo. Y dice la Biblia que sucedió que mientras iban, después de su encuentro ¿con quién? Con Jesús. Quiere decir que una de las manifestaciones, Saúl, de una persona que ha tenido un encuentro genuino, aquel que ha tenido un encuentro genuino con Jesús, va a tener esta manifestación en su vida espiritual. ¿Cuál es la manifestación? Limpieza. Un hijo de Dios. Por eso, mire, hermano, si usted recibió a Jesús, pero le está huyendo a la administración, si usted recibió de Jesús y le está huyendo al pastor porque el pastor le llamó porque quiere hablar con usted en términos de ver qué se puede hacer para avanzar en su crecimiento espiritual, si usted tuvo un encuentro con Jesús y sigue teniendo la vieja naturaleza, si usted tuvo un encuentro con Jesús, tome por favor nota que estoy hablando usted porque yo voy primas. Si tú y yo tuvimos un encuentro con Jesús y seguimos actuando con la misma suciedad del mundo, si tú y yo tuvimos un encuentro con Jesús y seguimos siendo los mismos esposos prepotentes, si seguimos siendo los mismos esposos altaneros, si seguimos siendo los mismos esposos mandones, si seguimos siendo los mismos hombres gritones, si seguimos siendo las mismas esposas insujetas, si seguimos siendo los mismos hijos insujetos, si en nuestra vida no se ha producido un fruto de limpieza, tenemos que poner en tela de duda si realmente nuestro encuentro delante del Señor Jesús fue genuino. Porque una de las cosas que produce un encuentro con Jesús es limpieza. En término espiritual, ¿qué puede representar la limpieza? El deseo
de abandonar la vieja naturaleza. Pues cuando uno se encuentra con Jesús, dice la Biblia que una de las cosas que son manifiestas en el acto es el deseo de cambiar, el deseo de estar limpios delante del Rey. Entonces, cuando un hijo de Dios ha recibido a Jesús, pero le gusta regresar a la posilga, cuando un hijo de Dios ha recibido a Jesús, pero no está dispuesto a cambiar su carácter, cuando un hijo de Dios ha recibido a Jesús genuinamente, una de las manifestaciones en su vida espiritual y en su vida natural va a ser el deseo constante de limpiarse delante de Dios. Es un hijo del Rey, amado hermano, que se encuentra con Jesús. Una de las manifestaciones va a ser limpieza. Por eso es, amado hermano, que Dios me respondió. ¿Te recuerdas de aquel bolito que entró aquella vez a la iglesia y me recibió? Sí, me recibió de corazón. Sí, pero la manifestación mía sobre él no se dio. ¿Por qué? Porque internamente en su corazón él no traía deseo de cambio. Entonces, cuando alguien se encuentra con Jesús, amado hermano, el efecto de tener un encuentro con Jesús es la desaparición de la lepra. Una limpieza natural, una limpieza espiritual produce cambios. Aquel joven que llega a la iglesia, amado hermano, con arete, con el pelo largo, más largo que el de las hermanas, si tiene un encuentro con Jesús y la manifestación de la limpieza va sobre su vida, van a haber evidencias. Entonces, una de las maneras a través de la cual yo, como hijo de Dios, puedo examinar mi crecimiento y mi advenimiento delante del Cristo de la gloria y el reconocimiento de como mi único y suficiente Salvador, es que yo tengo que tener evidencias externas de ese cambio. No es únicamente con decir yo recibí a Jesús. Tienen que haber manifestaciones internas, porque cada vez que el Señor Jesús se encontró con alguien, produjo, mire, en este caso produjo limpieza. Y sucedió que mientras iban, mientras caminaban, mientras estaban en el Evangelio, mientras caminaron, amado hermano, en las ordenanzas del Dios, lámpara a mis pies es tu palabra, mientras aprendieron a llevar a cabo la palabra de Dios en su vida, la manifestación de la limpieza vino sobre ellos. Quiere decir que un hijo de Dios, esto es examen personal, hoy que tenemos Santa Cena, si tú que has recibido a Cristo Jesús, le has recibido de una manera correcta, una de las cosas que tienes que esperar en tu entorno es limpieza. Las cosas empiezan a ordenar, la lepra empieza a desaparecer, empiezan a haber cambios internos genuinos internamente en el corazón. Por eso aquel que se ha encontrado verdaderamente delante de Dios, uno de los efectos mediatos en su vida espiritual es el deseo de la limpieza. La lepra puede tipificar todo aquello que no es grato delante de Dios. Entonces, cuando un hijo de Dios llega, mire, yo no sé si recuerda usted que alguna vez yo le comenté que cuando había llegado a los pies del Señor Jesús hace casi 30 años, amado hermano, más o menos por ahí, una de las malas costumbres que yo tenía, le estoy hablando 30 años atrás, amado hermano, yo estaba en escasos 20 años. Ya ahorita me calculó la edad, pero gloria a Dios, todo por el mismo precio. Era que yo era muy mal hablado, pero así feo, hermano. A mí me da vergüenza decir feo. Si yo hablaba 10 palabras, 15 eran malas, Julito. Hasta las que pensaba ya venían. Y un día me levanté, me fui a trabajar. Mire, a mí me mandaban a llamar a la gerencia de todas las tapas que oían los jefes hablar mías en la oficina que estaba atrás. Tenía un jefe de departamento que solo nos dividían cubículos. Y ese pobre señor estaba todos los días en personal
quejándose del señor Girón, porque solo hablaba pura jerigonza, amado hermano. Yo tenía en ese entonces 19, 20 años, pues. Pero un día me levanté y dije, hoy sí quiero ir a la iglesia. Así, me desperté, mira hermano, como que era autómata. Me senté en la cama y dije, hoy me había seguido medio mundo, pero yo andaba en lo mío. Y ese día me levanté temprano, eran como las 6:30, y dije, hágame favor, consígame un pantalón, consígame una camisa, me consigo una corbata, cosa que jamás había usado yo nunca en mi vida, hermano, solo para mi graduación, porque lo obligaban a uno a ponerse traje de formal, ¿verdad? Para los seminarios y todo eso. Y ese día me levanté, hermano, y dije, quiero pantalón, como que era jefe yo, quiero un pantalón, quiero una camisa y quiero una corbata. Me salieron a conseguir unas prestadas, pues porque yo no tenía. Y ese día llegué a la iglesia, amado hermano, recibí del Señor Jesús, recibí a Jesús en mi corazón. 30 años, bendita misericordia, aunque muchas veces el rumbo se ha intentado apartar, su gracia y su bondad, su vara y su cayado siempre me han dado directriz. Pero ¿a dónde quiero llegar? El día lunes que llegué al trabajo, hermano, yo ya ni me acordaba de las malas palabras. Mire, palabra. Palabra, hermano, algo que Dios me quitó literalmente de un día para otro. O sea, es como que usted hoy se acostara hablando español y mañana amaneciera hablando inglés. Oh my God, diría usted cuando despierta, ¿verdad? El día lunes, hermano, 0 malas palabras. Yo dije, mi no conocer este lenguaje. De un día para otro, el Señor cambió mi forma de hablar. O sea, sí se puede. Sí se puede. A mí me pasó, yo no sé cómo, pero me pasó. Hoy entiendo que tuve un encuentro con Jesús. O sea, tú puedes decir que tienes un encuentro con Jesús hoy, pero si no hay evidencias de tu encuentro con Jesús, a saber si hubo un encuentro con Jesús, hermano. Porque una de las manifestaciones de un encuentro genuino con Jesús, iglesia de Dios, se llama limpieza. Todos los domingos a usted le gustaba ir a jugar fútbol, como algunos hermanos que no están hoy aquí pero que andan jugando. Y de un día para otro usted dice, no, los zapatos guardados, las medias guardadas, no paradas, ¿verdad? Porque que las laven primero y después las guardan. Y de pronto usted deja de hacer todo lo que antes hacía. ¿A alguien le pasó eso aquí? ¿Sabes qué sucedió? Te encontraste con Jesús. Porque cuando un hijo de Dios o cuando un inconverso se encuentra con Jesús y le recibe como su único y suficiente Salvador, una de las evidencias, Pedrito, genuinas, es la limpieza. Sabe que una de las cosas con las que yo peleé, hermano, batalla campal, así como algunos de nosotros tal vez eventualmente la estemos librando, fue con diezmar. Hermano, yo cada fin de mes le prestaba el diezmo al Señor. Señor, no me alcanza, te lo voy a prestar, no lo voy a dar, y te prometo que el otro domingo te doy el diezmo y un poquito más. Y llegaba el otro domingo y ¿sabe qué pasaba? No estaba ni el diezmo ni el otro poquito más. Y empecé a pelear y a pelear y a pelear y a pelear hasta que tuve un encuentro genuino con Jesús
y mi vida cambió también en ese aspecto. Entonces, cada vez que vienen cambios internos en tu vida y hay manifestaciones de cambio, esa es una manifestación de un genuino encuentro entre tú y tu amado Señor. Pues, ¿qué viene a mi vida como resultado de un encuentro con el Cristo de la gloria? Que eres limpio, que aquellas mañas que tenías de un día para otro desaparecieron y no sabes qué pasó. Y un día te dieron ganas de dejar el segundo y el tercer frente y quedarte solo con tu esposa. Yo no sé qué pasó. Los encuentros con Cristo producen limpieza. ¿Tú quieres saber si realmente te has encontrado con Cristo Jesús? En tu vida tienen que haber cambios significativos y palpables y manifiestos de ese cambio. ¿Te gustaba la chela? Solo los domingos, solo los sábados y los domingos, pastor. Y de repente llega toda la familia a celebrar el cambio de año y le dicen: te vas a echar el traguito. No, yo ya no puedo. ¿Por qué? Ya te lavó la cabeza el pastor. No, Cristo lavó mi corazón. Dale una ofrenda de palmas al Cristo de la gloria. Entonces, encontrarse con Jesús produce limpieza. Examínese cada uno a sí mismo, porque tu encuentro con Jesús tiene que tener una manifestación palpable, y se llama limpieza espiritual y se llama limpieza natural. Una de las formas de poder ver que fuiste al encuentro y te encontraste con ese ser maravilloso llamado Cristo es porque tú no puedes volver a ser el mismo. Aquel que venía con el pelo hasta aquí, con arete, así yo, bling bling, un día viene con tacuche, con el pelo bien cortado, hermano, hasta masilla se puso en las orejas para que no se le miren los... ¿Verdad? ¿Cuántos hemos tenido un encuentro con el Cristo de la gloria? ¿Cómo lo puedes saber? Porque ya no eres el mismo, porque has empezado a abandonar la vieja naturaleza. Mire lo que dice Marcos capítulo 7 versículo 24. ¿Qué produce en nuestra vida un encuentro genuino con Jesús? Marcos 7, 24, versión Las Américas. Mira, Walterito. Y levantándose de allí, se fue a la región de Tiro, y entrando en casa, no quería que nadie lo supiera. Pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo, fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba echar afuera de su hija al demonio. Y él le decía: deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero ella respondió y le dijo: es cierto, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Y él le dijo: por esta respuesta. ¿Cuál respuesta? Es cierto, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas. Y él le dijo: por esta respuesta, vete, el demonio ha salido de tu hija. ¿Qué produce un encuentro con Jesús? Liberación espiritual, amado hermano. Tú tienes que saber que cuando te encuentras con el Cristo de la gloria, una de las cosas que va a venir sobre tu vida es la liberación ancestral de todos aquellos espíritus inmundos que te han afligido a ti y a tus generaciones. Esos demonios que muchas veces no han permitido que alcances el fruto en Dios. Esos demonios que muchas veces han intervenido cada vez que estás presto a recibir una victoria de parte de Dios.
El reconocimiento de la necesidad de ese encuentro con Cristo Jesús produce libertad en nuestra vida. ¿Cómo tú sabes que has tenido un encuentro con Jesús? Porque simple y sencillamente la vieja naturaleza que antes traías, heredada de tus padres, has empezado a abandonarla y a dejarla. Entonces, encontrarse con Jesús produce limpieza y produce liberación. Pregunto de nuevo, ¿cuántos hemos tenido un encuentro con Cristo Jesús? Porque si tú te has encontrado con Cristo Jesús, tu vida tiene que estar limpia, más de lo que se encontraba al momento de haberte encontrado con Él. No te estoy diciendo tu vida es perfecta como hijo de Dios, pero estás en un proceso de liberación y en un proceso de limpieza espiritual. Entonces tú sabes que te encontraste con Cristo Jesús genuinamente, porque tu vida es diferente, porque los frutos en tu vida hablan de la manifestación del encuentro genuino con Cristo Jesús. Por eso es, mire hermano, yo puedo estar asistiendo a la iglesia, yo puedo ser un fiel asistente dominical, pero si en mi vida no hay limpieza, si en mi vida no hay frutos, si en mi vida no hay una manifestación de liberación, pastor, quiere decir que entonces para que Jesús haya sido manifiesto en mi vida, yo tengo que ser libre de los demonios. Recuérdese que la liberación se manifiesta en espíritu, alma y cuerpo, no necesariamente en lo espiritual únicamente. Entonces aquel que se ha encontrado con Cristo, evidentemente, Jenny, tiene que ser limpio y tiene que ser libre. Si no hay limpieza y si no hay liberación, pregúntate si realmente te has encontrado con Cristo Jesús, a pesar de que estás en la iglesia. Porque a mí la Biblia me dice que los encuentros con Jesús, Pedrito, producen libertad. Los encuentros con Jesús producen limpieza. Por eso es que yo no soy el mismo hombre que era hace 30 años. ¿Por qué? Porque me encontré con aquel que cambió, amado hermano, mi vida por completo. ¿Cómo sé que me encontré con Jesús? Porque en mi vida hay frutos dignos de arrepentimiento, por pequeños que sean. Tú puedes decir: ahora yo ya no soy igual, pastor. No es únicamente el asistir a la iglesia, es la manifestación de la liberación y de la limpieza interna en tu vida. Esa es la manifestación genuina del encuentro con Cristo. Por eso es que la palabra de Dios dice: en aquel día me dirán, Señor, Señor, y yo les diré: alejaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. ¿Por qué? Porque no basta solo con estar en la iglesia. ¿De qué te sirve asistir a la iglesia si no hay cambios? ¿De qué te sirve estar en la iglesia si no hay un encuentro con el importante que es Cristo Jesús? Perdóneme, hermano, pero con tos o sin tos yo igual predico, gloria a Dios. ¿Cuántos hemos sido libres ya de algo? ¿Fuiste libre de tus malas palabras? ¿O has sido libre tal vez de tu mal carácter? ¿Has sido libre tal vez de tus malas relaciones interpersonales porque eres peleonero y te dicen de apodo Jocote de Marañón? Porque casi, ¿de qué has sido libre? Hoy te quiero decir, si tú has tenido un genuino encuentro con Jesús, examina tu vida espiritual, porque tu vida no puede seguir siendo la misma. Aquellos que se encontraron con Jesús obtuvieron limpieza. Aquellos que se encontraron con Jesús obtuvieron liberación. Quiere decir que encontrar con Jesús tiene evidencias manifiestas de que ese encuentro fue verdadero y no solamente de oídas te había oído. Porque usted sabe que hay gente que únicamente dice: sí, yo confieso al Señor Jesús como mi único y suficiente Salvador, con tal de que me dejen salir ahorita aquí de esta iglesia y me pueda ir y nunca más regrese. Entonces, sí, yo lo recibo a Jesús como mi único. Sí.
Como me dijo Jesús, sí, a él yo lo recibo, pero para que me dejen ir. Un hijo de Dios con un encuentro genuino con Jesús tiene manifestaciones externas de liberación y también tiene manifestaciones externas de limpieza. Por eso es que yo no entiendo y no entenderé, no critico, porque usted sabe que, pero podemos predicar. Pues yo no entiendo todavía aquellos hombres y mujeres que se suben al altar, hermano, con aretes, con el pelo largo, donde no hay manifestaciones evidentes de un encuentro con Jesús. Porque la Biblia me enseña que cada vez que alguien se encontró con Jesús, no volvió a ser el mismo. Es cuando un hijo de Dios se encuentra delante de su Señor, verdaderamente. Por eso es que ahora podemos cada uno examinarnos a nosotros mismos y evaluar si realmente hemos tenido un encuentro con Jesús, hermano. Porque tú puedes tener décadas metido en la iglesia sin haber fructificado, y eso únicamente habla de una cosa: que aunque está en la iglesia, no ha tenido un encuentro genuino con Cristo Jesús. Es delicado eso, hermano. El apóstol ha estado hablando acerca de del traer las costumbres del mundo hacia la iglesia. Y una de las cosas que tenemos que entender es que un genuino hijo de Dios, que verdaderamente ha tenido un encuentro con Cristo Jesús, no puede volver a ser el mismo. Entonces yo creo que es un tiempo adecuado para examinarnos cada uno, amado hermano. Porque yo puedo tener 10 años en la iglesia, congregándome, pero si no he aprendido a dejar atrás la vieja naturaleza, tengo que tener la duda de mi encuentro con Jesús. Mira lo que dice Juan capítulo 4 versículo 39. Y en aquella ciudad, Juan 4:39, muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Y muchos más que creyeron, muchos más creyeron, amado hermano, por su palabra. Y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad. ¿Qué? Cuando alguien se encuentra con Cristo Jesús, una de las manifestaciones es la certeza de la revelación de Jesús como el único y suficiente Salvador. Quiere decir que aquella persona que ha tenido un encuentro con Jesús no duda del poder de la salvación, no tiene dudas del Cristo de la gloria, no tiene dudas de su fe, tiene la certeza y la convicción de que únicamente tenemos regreso a la casa del Padre a través del único camino, verdad y vida, que es Cristo Jesús. Entonces la salvación es una revelación de aquella persona que encuentra en el Cristo de la gloria la fuente eterna de la salvación. Entonces note, si yo me he encontrado con Jesús, tengo que tener certeza de la salvación, lepe. Tengo que tener manifestaciones de liberación. Mi carácter, mi forma de conducirme, mi forma de hablar, mi forma de trato con mis padres. Pastor, antes de que yo llegara a los pies del Señor Jesús era un hijo sin sujeto, pero ahora que he entendido la palabra, mire, he aprendido a sujetarme y he aprendido a respetarme. Es decir, una persona que se encuentra con Jesús tiene cambios significativos y palpables en su vida espiritual. He aprendido a sujetarme, pastor, cosa que antes no hacía. Mire, yo con mis papás me la pasaba peleando. Es decir, aquel que se ha encontrado con Jesús, la revelación de la salvación y del poder salvador del Cristo viene sobre su vida. ¿Qué te quiero decir, iglesia?
no solamente es decir yo ya recibí a Jesús. Eso es una bendición, porque es necesario confesarle. Pero para que ese efecto venga sobre mi vida en términos de salvación, tienen que venir cambios dignos de arrepentimiento. La doctrina descrita en el libro de Hebreos, el arrepentimiento de las obras muertas. Es decir, una persona que se ha encontrado con Jesús, Jenny, no puede ser el mismo. No puede ser el mismo. Yo puedo tener 10, 15 años de evangelio, pero si sigo siendo el mismo viejo mañoso de toda la vida. Yo puedo tener un encuentro con Jesús, Johnny, pero si sigo siendo el mismo ladrón de toda la vida. Cuando un hijo de Dios se encuentra con Jesús, tienen que haber cambios. Te puedo hacer una pregunta con mucho respeto. ¿Qué cambios palpables han sido manifiestos en tu vida después de haberte encontrado con el Cristo de la gloria? Porque Lázaro salió desatado, fue liberado de sus pies y de sus manos, de su forma de caminar y de su forma de actuar, y aprendió también a cambiar su forma de ver, porque dice la Biblia que vendas le fueron quitadas a Lázaro de sus ojos. ¿Cómo la gente supo que Lázaro había tenido un encuentro con Jesús? Porque ya no caminaba por los mismos caminos que antes transitaba, porque sus obras habían cambiado, le habían sido libres sus pies y le habían sido libres sus manos, y su forma de observar el entorno, su forma de ver espiritualmente había cambiado. Un hijo de Dios que escucha la voz de su Salvador, a pesar de estar refundido en una tumba lúgubre y fría, pero cuando escucha la voz de su Salvador, amado hermano, eso produce un efecto de liberación en medio de su vida. ¿Cuántos hemos tenido mire hermano, ya a la luz de esto, cuántos hemos tenido un encuentro con el Cristo de la gloria? Todos esos cambios son los que el Cristo hace en medio de nosotros. Mateo capítulo 20 versículo 30. Y he aquí dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Al oír que Jesús pasaba, gritaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente los reprendía para que se callaran. Pero ellos gritaban aún más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Mire pues el producto del encuentro con Jesús. Mira, Sheila. Deteniéndose Jesús, los llamó y dijo: ¿qué queréis que yo haga por vosotros? Ellos le dijeron: Señor, deseamos que nuestros ojos sean abiertos. Entonces Jesús, movido a compasión, ¿qué dice? Tocó los ojos de ellos y al instante recobraron la vista. Quiere decir que un encuentro con Jesús, una de las sanidades que se operan como resultado de un genuino encuentro con Jesús, es una nueva visión, una manera diferente de ver las cosas, una manera diferente de evaluar y de examinar el entorno conforme a la palabra de Dios, la revelación de por dónde caminar y qué ruta tomar en nuestra conducta y en nuestra vida espiritual. Entonces nos vamos dando cuenta, Johnny, que no es únicamente de decir yo me encontré con Jesús. Porque, hermana Magdita, si yo me encontré con Jesús, tienen que haber manifestaciones de cambio. Si en mi vida no hay manifestación, alguna de estas manifestaciones básicas, usted sabe que la Biblia es un compendio completo de nuestro amado Señor Jesús. Jesús está en todos lados. En la palabra de Dios, manifiesto de diferentes formas. Pero cuando yo me he encontrado con Jesús, una de las cosas que he aprendido, amado hermano, es a ver las cosas de una manera diferente.
El encuentro con Jesús, siervos y siervas de Dios, produce cambios palpables. Lucas 19:2. Y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Ya él era de pequeña estatura. Y corriendo adelante se subió a un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. La gente siempre le gusta andar hablando, hermano, desde toda la vida. Ay, Dios mío, tan feos. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar. ¿Qué dice acá? Quiere decir que una de las cosas que se manifiestan cuando el Señor Jesús llega a la vida de un hijo es la salvación, la certeza y la convicción de la salvación, la certeza y la convicción de que he sido comprado con sangre preciosa. Entonces, dése cuenta, hermano, decir yo tuve un encuentro con Jesús no es solamente la oración de aceptación. O sea, la oración de aceptación es la llave de acceso. Pero entender si yo, mire, examinémonos cada uno a nosotros mismos. Realmente, si he tenido yo personalmente un encuentro con Jesús, tengo que tener evidencias. Te puedo hacer una pregunta con mucho respeto. ¿Cuáles son tus evidencias de tu encuentro con Jesús? ¿Sabe cuál es mi evidencia, pastor? Yo cuando vine a la iglesia vine enfermo de cáncer. Y hoy puedo decir que Dios me ha sanado, porque una de las manifestaciones del encuentro con Jesús es la sanidad. Yo tuve un encuentro con Jesús, pastor. ¿Por qué lo dices? Porque yo cuando vine a la iglesia, pastor, yo no sé si usted se recuerda, pero yo venía sumergido en las drogas. Sí, me acuerdo. Yo pasé meses desintoxicándome, pastor. Y venía, oraba, clamaba y todavía regresaba a la casa a drogarme. Y venía, me volvía a postrar y clamaba. ¿Se recuerda, pastor? Sí, hijo, yo me acuerdo. Me acuerdo también cuántas veces te mandamos a recoger a la calle y te llevamos a tu casa de regreso. Cosas que el pueblo nunca se entera, ¿verdad? Y de pronto, pastor, se me quitó todo deseo por las drogas. Desde aquel domingo de liberación que venimos y nos postramos y entregamos. ¿Se recuerda de ese domingo, pastor? Sí, mi hijo, me acuerdo. Ahí que estabas vomitando adelante. Sí, pastor. Desde ese día yo no he vuelto a probar nada. ¿Cómo usted le puede decir a una persona que ha tenido un encuentro genuino con Jesús si no es a través de la manifestación de los milagros y del poder del Cristo Jesús en su vida? Yo cuando vine a la iglesia, pastor, vine prestando lo del bus. Ya cuando estaba aquí en la iglesia, algunos hermanos me prestaron para regresar a mi casa y llevar comida. Pero desde que entregué mi vida al Señor y empecé a hacer cambios significativos y tuve un encuentro genuino con Jesús, tiene manifestaciones. Hacia ahí quiero llegar, iglesia.
No basta solo con estar congregado los domingos y venir los miércoles a doctrina. Tienen que haber frutos de cambio. Cada vez que alguien se encontró con Jesús en la Biblia, hubo cambios, o hubo liberación, o hubo sanidad. Algo pasó. Es decir, cada vez que alguien se encuentra con Jesús, algo pasa en su vida. Pastor, yo tenía 10 años de no conseguir trabajo y vive Dios que he regalado y he repartido currículums por todos lados, pastor, y tengo 10 años de no conseguir trabajo. Oremos. ¿Quieres recibir a Jesús como tu único y suficiente Salvador? Sí. Pastor, recibo a Jesús e inicio mi proceso de restauración. Y pastor, a los 15 días de haber recibido a Jesús, me sale trabajo. Usted dirá, jajaja, gloria a Dios, no, 10 años sin buscar trabajo. Y cuando encuentra el Cristo de la gloria, las puertas se empiezan a abrir. ¿Por qué? Porque cuando alguien se encuentra con Jesús, algo pasa. Entonces yo te voy a hacer una pregunta en esta mañana. ¿Cuál es tu evidencia de tu encuentro con Jesús? ¿Alguien tendrá aquí alguna evidencia de su encuentro con Jesús? Porque si no la tienes, preocúpate. Porque aquel que se ha encontrado con Jesús de a de veras, los cojos ya no cojean, caminan. Los mudos ya no son más mudos, ahora hablan. El sordo ahora oye. El endemoniado fue libre. Aquel que tenían que meter al estanque apostólico, ahora ya fue sano. Aquel que le pegaba a la mujer, ahora la mujer le... No, eso no. Perdón. Aquel que... ahora no. Aquel que era recio con su familia, ahora es un amor. Aquel que venía enfermo de cáncer fue sano. ¿Por qué? Porque un encuentro con Jesús, un genuino y verdadero. Por eso aquí tenemos que separar, hermano. Si algo no ha pasado en tu vida, preocúpate. Pero si tú has tenido un encuentro genuino con Jesús, estoy seguro que para estas alturas del juego, o a esta altura de la plática o de la enseñanza, tú sabes qué cambios el Señor ha hecho en tu vida. Dios te bendiga, te saluda el pastor Byron Girón, pastor general de Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer en Guatemala, Centroamérica. Yo quiero llegar hasta tu hogar, a ti, amado hermano, que te has apartado de los caminos del Señor, y recordarte que el Cristo de la gloria tiene un plan perfecto para ti y para los tuyos. Motivarte y exhortarte a que retomes tu llamamiento en el Señor, recordando la palabra de Él que dice que Él es Padre de misericordias. Y decirte que si no tienes una casa donde congregarte, en Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, una casa que adora y busca el rostro de Dios, tiene las puertas abiertas para ti y los tuyos. Motivando y exhortarte en estos tiempos finales a que cada día busques más el rostro de Dios. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, escríbenos a byrongironfds@gmail.com o búscanos en Facebook como Fortaleza de Sion, o visítanos en nuestro auditorio central en Calzada Roosevelt, 34 Avenida 182, Zona 7, Colonia Toledo. En nuestros horarios: miércoles 9 a.m. servicio de damas, 7 p.m. servicio general, domingo 7:30 y 10 a.m. servicio general. Será una bendición recibirte a ti y tu familia. Te esperamos.